En el aire. Buenas noches amigos, ¿cómo están? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Marco? Buenas noches Henry, ¿cómo estamos? Una noche diferente, hoy martes estamos en Vamos por la Historia, después de un fin de semana que incluye el Día del Trabajo, ¿no? El día de ayer, lunes, feriado. Un saludo a todos los trabajadores, laburantes del Perú. El día de ayer también, el día de hoy, recordando también el combate del 2 de mayo, ¿no? En el Callao, trabajo en el Callao. Hemos hecho un pequeño recuento y recuerdo de ese combate. Y bueno, también el día de ayer estuvo de onomástico, por eso que nadie trabajó, como dice Carlitos, de su señora madre, la señora Sofía, ¿verdad? Sofía Cordero. Ok. Bueno, el saludo desde aquí, desde el equipo de Vamos por la Historia para la señora Sofía, que ha cumplido años. Sí, claro. Ya se está despidiendo la base 7. Ah, caramba. No digo su edad, pero en 2 años ya pasa la base 8. Ah, pues, caramba. ¿Beisbolista? Claro. No, un abrazo para la viejita. Hoy, saludos para la señora Sofía. Hoy con un tema muy, muy interesante, ¿no? Y polémico, los movimientos obreros, ¿no? Un tema con el cual iniciamos siempre, terminamos, lo que dictamos historia, terminamos el siglo XIX hablando de este tema y comenzamos el siglo XX, ¿no? Hablando de este tema. Así Carloncho. Claro. ¿Cómo estás, Henry William? Marco Antonio García, un placer, como todos los lunes, estar con ustedes. Oye, pero es martes. En un nuevo programa, pero por eso, como todos los lunes, déjame terminar, pues, como me dice mi vecina, lo más importante es la introducción, pero hoy en una fecha especial, hacemos que en vivo, martes 2 de mayo del 23. Entonces, ¿por qué? Porque el día de ayer fue feriado. Justo coincide con el tema que vamos a trabajar, ¿no? Vamos a conversar, ¿ya? Lo que va a ser el movimiento obrero peruano, la lucha social. Y esto tiene un origen, pues, en el siglo XVIII. Si me permiten, voy a hacer un recuento histórico de la influencia de la historia universal y cómo llegó al Perú, como dice Marcos, cerrando el siglo XIX, entrando al siglo XX, el movimiento anarcosindicalista, donde hay un montón, y no podemos olvidar a Denis Ulmón, ¿no? Movimiento obrero en el Perú tiene varias obras, ¿no? ¿Ya? Ahí está, entonces. Ojalá pues estemos a la altura de las expectativas de nuestros seguidores para que siempre terminen contentos con lo que humildemente tratamos de hacer los tres por ellos y vamos por la historia como todos los días y ahora en un caso especial día martes. Ok, somos especiales. Así es. Henry. Sí, bueno, retomando las efemérides, ¿no? 2 de mayo, a propósito de la ley que ha aprobado el Congreso hace unos días para declarar feriado el 7 de junio, y esa polémica que siempre trae este tipo de medidas, ¿no?
¿no? Así es. Entonces, A ese es Henry un le tema gustan que- los feriados, por ejemplo, Henry. Claro, Claro, pero justo eso Decías. iba, ¿no? Que hace unos años empezaron a anularse estos feriados justamente porque se hablaba mucho del libre mercado, de la producción. trabajo. Día del trabajo. De ahí, bueno, el Día de la Madre cae domingo, no hay, ¿no? 13 de mayo también era feriado, Día de la Y era ya. Virgen de De Fátima. ahí nos íbamos a junio. En junio, a ver, en junio teníamos el 24, ¿ya? En India. Reforma agraria. En julio, Día del Maestro, el 6. Ya, de ahí en julio tenía ya las fiestas, fiestas patrias, Fiestas la patrias. vacación. Saltabas agosto el 30. Ah, me estaba olvidando antes del 30. El 29, la reincorporación de Tacna. Así es. Y luego tenías el 30, Santa Rosa. Pasabas noviembre, 1 de noviembre. No se olvide del 8 de octubre. Octubre. Me olvidé, claro, está en octubre. Y el Nos íbamos 31. a noviembre y era 31. el 31 día de la canción criolla, No, Limatada de Halloween, fiesta, la Halloween. canción de Jalo bien, ya, muy bien. 1 y 2 de noviembre. Claro. 1 de noviembre de Día de los De los muertos y de los santos. De todos los Santos, ¿no? Claro, el 12 es Día de los Varones, Día de Todos los Santos. Noviembre ya no había más hasta noviembre, diciembre, ¿no? Tarapacá, Y ahí pues, todo. antes era Tarapacá, 27 de noviembre. Claro, 27, ¿no? Entonces, había muchos feriados y cuando se retorna a la democracia, Henry, hablábamos con Marco, no sé si estábamos en vivo, de los recuentos de los feriados que habían antes de los 80. No estábamos en vivo. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, No sé Dale, qué dale, se estaba hablando porque Detrás de cámara. está Dale, conspirado. dale. No, dale tú. Dale. No, sí, lo que estábamos con Marco haciendo un recuento de la cantidad de feriados que había, Porque y yo dijiste tú- recuerdo, Porque dijiste tú que te gustaban los feriados. claro, entonces nosotros retomábamos los feriados, y cuando llega el retorno a la democracia, llega Belaúnde con su ley, pues, ¿de qué? De libre expresión, elimina un montón de feriados. El Día de la Dignidad Nacional, ¿por qué? Porque el Perú debe producir, ¿no? Producir. Mucho vago. Y pues yo recuerdo que pusieron un ejemplo. Japón no tiene feriado, la gente trabaja y Japón es una potencia. Entonces, con Marco estábamos conversando, dice que aquí no le gustan los feriados, ¿no? Pero, Y había Henry, una- a ver, ¿cuál es tu punto de Sí. vista, Henry? Claro, ahí Querías retomar. tenía dos cuestiones antes que nos falle la señal de internet. Gracias Movistar por los servicios brindados. Uno, El que está acostumbrado a los lunes. puede ser. Uno es que se ha declarado feriado un 7 de junio sin que nadie se lo haya pedido al Congreso por una conmemoración que es cierto, es muy significativa, pero poco representativa. Y dos, antes acá, hoy 2 de mayo, es una fecha mucho más representativa, conmemorativa y celebrativa que el 7 de junio. Porque un 2 de mayo de 1866 le sacamos la Refurinfunflay, entre comillas subrayado con negrita y bien grandote, porque no fue tan cierto tampoco, pero se defendió la soberanía nacional peruana y sudamericana contra los malditos españoles, porque tampoco era la gran tropa, no era la gran escuadra. Conocido como la Segunda Guerra de Independencia, ¿no? Claro, pero esta fecha es más conmemorativa que el 7 de junio. Entonces, más allá de Bolognesi, los defensores de Bolognesi, yo fascinado con la vida, pasión y muerte de Bolognesi, pero si queremos pensar bien las fechas por conmemoración, creo que esta tendría mucho más sentido que la del 7. Ya, pero yo iba a algo más, y ya para entrar al tema, es que muchos de los feriados que se han conseguido y el respeto a los domingos tiene que ver con el movimiento obrero. O sea, si nosotros disfrutamos de los feriados, disfrutamos de cierta cantidad de horas de trabajo, nos pagan extra cuando hay feriados y nos llaman a trabajar,
es gracias a las luchas sindicales, gracias a las protestas obreras que se dieron en gran parte del siglo XX. Y eso es algo que hay que recordar. Y empiezo con esto porque estuve dándole una mirada a los textos escolares, a los oficiales, y no hay. No vas a encontrar información que te explique cómo es que se lograron estos beneficios laborales que hoy tenemos. Y ese es un riesgo, porque no se está enseñando esta parte de la historia. Es Carlos muy decía, superficial. claro, Es muy superficial. así una pasadita nomás. Carlos decía, ¿no? Claro, En así la es. interna, y Marco todavía estaba ahí cuando en Trilce elaborábamos el material, y ese material ha pasado a los colegios Trilce todavía. Esto es porque Trilce tiene ese perfil pre y lo necesita como tema para los exámenes de admisión. Por eso es que se enseña ahí. No creo que se enseñe en otros colegios. A ver, no voy a mencionar ninguno, pero dudo mucho que este tema se enseñe como un capítulo especial, ¿no? Nosotros lo enseñábamos como un capítulo especial, ¿no? El movimiento obrero en el Perú, y nos soplábamos 3 horas enseñando el tema. Pero no sé si esto se ve en otro lado, pues. Pero nada, mil disculpas por el lapsus interruptus. Pero aprovecha para contar, siempre empezamos con una anécdota, ¿no? A ver, Claro. Ya, aprovecha arranquemos. antes que se te vaya. Antes que se vaya otra vez. Justo hablando del tema, ¿Eh? yo recuerdo hace unos años había formado una ONG con algunos amigos, con Eddie, con Alex, con Wilder, Alex. ¿no? Habíamos formado Educrítica y nos salió un proyecto para trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Y le pedimos permiso al jefe para viajar a Estados Unidos por 15 días. Íbamos a participar de un congreso, íbamos a tener una ponencia y estábamos llevando profesores. Y le dijimos, podemos llevar profesores de Trilce porque todo estaba pagado, ¿ya? Y no quiso. Y al rato, perdón, no tan rápido, pero al tiempo, producto de esta situación incómoda que empezó a vivir el dueño de Trilce, y por algo que también me parece va a contar Carlos, por mi participación en la formación del sindicato de profesores preuniversitarios, cosa que no se había visto hasta ese momento. Me mandó a llamar, me dijo por qué estaba participando, que no era necesario, y de ahí empecé a perder horas, me dejó sin horario, entre que me despidió y renuncié, salí de Trilce, y decidí hacerle un juicio por mis beneficios laborales. Lo simpático es que cuando voy a hacerle el juicio, en primera instancia, la jueza me dice, ¿y cuáles son sus pruebas que lo vinculan con la empresa que usted señala? Y no tenía pruebas. No había forma de demostrar la cantidad de dinero, que no lo voy a decir acá, la cantidad de dinero que yo ganaba en esta empresa, porque yo daba recibos por honorarios y No, daba benditos. recibos por mi mamá, por mi hermano, por mi enamorada, Por terceros. por terceros. Me acuerdo que firmaba en un cuaderno. Yo recibí el dinero, me pagaban en billete, en efectivo, y firmaba en un cuaderno. Se hacían colas. Claro, ¿no? En la casona. De ahí me pagaban en el Banco Vice, que desapareció. En el Banco Latino, que desapareció. Y entonces dije, ya voy a ir al Banco Continental, porque ahí sí tengo cuenta. Y cuando fui, me dijeron, no le podemos dar a usted información porque usted no ha abierto la cuenta. La abrió fulana de tal y a ella sí le podemos dar. Pero yo soy el dueño de la cuenta. Sí, pero usted no la abrió. Algo similar me ocurrió en el BCP. O sea, al final no tenía cómo demostrarle que yo trabajaba en esa empresa. Afortunadamente, la jueza entendió, recibió algunos documentos, las copias del reporte que me llegaba de la tarjeta cuando uno hace una transferencia, hace un retiro, ¿no? Sale un voucher. Con eso es que pude hacerle el juicio reclamando mis beneficios laborales. Y alguna vez un amigo me dijo, tan amigo, me dijo, oye, ¿cómo le vas a morder la mano a quien te ha dado empleo durante 15 años?
Y no es que le haya mordido la mano, estaba reclamándole mis derechos. Es más, ni Así siquiera es. me pagó todo lo que me correspondía porque no pude demostrar. Y la jueza me dijo, disculpe, de todo lo que usted está pidiendo, vamos a reconocer solo el 20%. Imagínate, la precariedad laboral en pleno siglo XXI, ¿ah? En pleno siglo XXI. Y esto pues, imagínate, en una empresa que es grande, que está constituida, ¿cómo será en empresas pequeñas, en entidades Así es. más informales? ¿No? La precariedad laboral en este momento es terrible. Pero bueno, esa era la anécdota que quería compartir con nuestros seguidores que nos están acompañando y compartiendo este contenido de Vamos por la Historia, esta noche de movimiento obrero y de fallas de internet. No, yo creo que algo tiene que ver el tema, algo tiene que ver el tema. Claro, yo creo que la telefónica pues te está haciendo la camita, ahora que Así está de es. moda. Está Ya. de moda, está de moda. Hay un capitán ahí que está Claro, de moda. así es. Yo, Tomando Tum. esa anécdota. ¿Cómo? No, Yo, Tum. ¿yo o tú? Allá. Yo o tú. Claro, tomando esa anécdota que cuenta Henry, está muy ligado, ¿no? Cuando varios profesores de diferentes academias, porque no teníamos ningún beneficio, solo tus horas, y como a inicio del siglo XX, ¿no? El tema que vamos a hablar, y esto lo escuché alguna vez de mi padre, se trabajaba al destajo. Si tú trabajabas, te pagaban. Entonces, ¿cómo era el movimiento en las academias, no? Si tenías horas, las horas que tenías te pagaban. Y ellos agarraban en los meses de agosto o julio, ¿no? Y diciembre venían las reagrupaciones. Y con eso para los empleados les salían las gratis. Pero los reventados éramos los profes que reagrupaban y no podías hacer un presupuesto. Entonces, y esto no solamente era de una academia, era el común denominador de las diferentes academias que con el tiempo se volvieron también colegios pre. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, conversando con varios profesores de diferentes lugares, se acordó formar el sindicato de profesores pre, ¿no? Creo que Henry estaba ahí también. Y yo recuerdo una reunión en la casa del maestro. Ay. Paseo Colón. Paseo Colón. Ya pues, así que fuimos, no sé por qué profesor se consiguió, ¿ya? Y hubo una reunión, cantidad de profesores, y también llegaron profesores que que habían sido tutoras de escuela y muy ligadas al dueño, ¿no? O al promotor de la institución, ¿no? Que no la vamos a mencionar, pero se hacía llamar Tu Mejor Opción, ¿ya? Y empieza con T, pero hay que dejarlo ahí, ¿ya? Muy bien, entonces llegaron algunos profesores, ¿no? Que a la reunión estuvieron y uno se quedó sorprendido, pero estos son nuevos. La cosa que al día siguiente o los días siguientes, el dueño, casi suelto su nombre, estamos, ¿ya? Me hizo recordar al chileno Letelier o a Copriva. Oblitas. Ahorita, ¿ya? Entonces comenzó a llamar a varios profesores con lo que dice Henry, ¿no? Que no era necesario, si nosotros nos preocupamos por ustedes. Yo recuerdo esa frasecita, ¿para qué van a formar sindicatos si acá los tratamos bien? Les pagamos al día. Eso es una cosa que no se puede negar, ¿no? Te pagaban puntual, ¿ya? Entonces, y de ahí comenzó pues la puesta en el ojo de todos los profesores que habían ido a la reunión, ¿no? Henry bien claro lo dice, misteriosamente comenzaron a recortar horas, ¿no? Y es algo que nos ha pasado, creo, a Marco, a Henry, que uno no podía hacer presupuesto. No podías hacer un presupuesto de tus ingresos porque estabas bacán, chévere, saloneadas un mes. Y tú decías, el otro mes viene bonito. Y viene ir cerrando, ¿no? Hasta que se logró los contratos. Se logró los contratos y ya pues te estaban dando un dinero que después ellos dijeron,
que lo iban a recortar, ¿no? Entonces ya no te iban a pagar. Es más, recuerdo un profesor, lo llamó el hijo del promotor y le dijo si el temario, que era de 42 semanas, ¿te acuerdas, Henry? Clarito. El anual. Ya, se podía hacer en 36, con repaso incluido. ¿Ya? Con repaso incluido. Entonces lo llamaron a un profesor que dictaba conmigo en Marzano, estamos, ¿ya? Y le habla. Y el profe dijo, sí, sí se puede. Claro, en teoría, tú puedes poner todos los títulos en la pizarra. ¿Y qué dice? Ya lo hice, ¿no? Otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces a mí cuando todavía estaba en la jefatura, me llaman y me dicen que se va a reducir con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El contrato hasta noviembre. Entonces ya en diciembre se acababa todo y no recibías, ¿qué cosa? Tu beneficio de diciembre. Nada, pues. Entonces eso generó que yo me enfrente también, y ahí fue donde me quitaron la jefatura y me dijeron pues que si a tal profesor fulano de tal, que no lo voy a mencionar, sí lo puede hacer, y yo como jefe de plana, como jefe coordinador, ¿no? Tenía que aprobar y reducirlo. Me negué, ¿no? Y ahí comenzaron a pasarme varias facturas. Que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Después de la salida de Trilce, ya por el año 2017, encontramos un mundo mucho más grande, mucho más de reconocimiento de los profesores, y ahora uno está un poquito mejor, ¿no? Hay algunos pensaban que estar en esta institución era lo máximo, ¿no? Entonces, eso para evitar qué cosa, los reclamos, ¿no? Evitar los reclamos, y que te den tus beneficios, pero Hablando, ya se ha logrado. Sigue, Marco. Sí, hablando de esa institución, bueno, yo llegué ya girando recibos por honorario, yo ya estaba acostumbrado, porque lamentablemente mi vida laboral ¿cómo se llama? Está relacionada a los recibos por honorarios, ¿no? Desde los primeros años que trabajaba, por ejemplo, empecé a trabajar en ventas ¿cómo se llama? En Telefónica. Ya cuando, gracias a Carlos, ingreso también a Trilce, ok, ya llegaba yo a firmar los recibos por honorarios, hasta que dijo algo clave, ¿no? Carlitos, que eran los contratos, ¿no? Y bueno, a mí me ofrecieron pues ciertos contratos en los cuales me propusieron ganar lo mismo todo el año. No sé si se acordarán. Claro. Lo mismo todo el año, o sea, lo que yo ganaba en 10 meses me lo querían dividir para ganar en 10. En 14. Y sí, y si yo quería, ojo, si yo quería, ¿cómo se llama? Tener beneficios en julio y en diciembre, me lo iban a dividir entre 14, pues, ¿no? No acepté, de verdad, porque no, digamos que no, yo no lo veía nada provechoso, ¿ok? Entonces, no, ahí, como dice Carlos, ahí empiezan a verte todo lo malo, ¿no? Todo lo malo empiezan claro, sí, empiezan a suceder cosas. Pero yo quería ir más atrás, en el tema del sindicato, ¿no? Quería ir más atrás. Yo recuerdo, bueno, yo estudié en el colegio Rebeca Carrión Cachot de Miraflores, en la avenida La Mar, conocido como el 6003, hasta cuarto grado de primaria, pero tengo la imagen ahí, hasta ahorita bien clarita, de que mi profesor hacía clase, ¿no? Estaba haciendo su clase y de pronto unos energúmenos, ¿ok? Entraron al aula con su tarro de pintura amarilla, o sea, ni siquiera con la mano amarilla la pintaron, así es, la pintaron a la profesora, no, le arrojaron el tarro de pintura, todo el tarro de pintura a la profesora de color amarillo. Y le dijeron bien claro, no, amarilla eres, amarilla será siempre. Y se fueron, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estaban en huelga. Estaban en huelga, el sindicato de trabajadores de la educación en el Perú estaba en huelga. Perdón, sindicato único, ¿no? SUTEP. Estaba de la en huelga, educación peruana. Así es. Y también en secundaria se acordarán que inclusive tantos meses sin ir al colegio, que parecía ya que íbamos a estudiar en enero,
y creo que los padres de familia salieron a protestar, Eso ¿no? fue A parar alucinante, ¿ah? eso, porque sí, ya, a reclamar que no aguantaban, perdón, que no querían que los chicos pierdan sus clases, ¿no? Eran otro tipo de padres, no como lo de hoy que no los aguantan a los chicos en casa. Pero tengo esos recuerdos, ¿no? Ahora tengo, bueno, uno último, no último, sino como le dije en su momento, trabajaba en Telefónica, en el sector de venta de los primeros celulares, y nos llamaron unos nuevos trabajadores ya que tenían tiempo en Telefónica para pertenecer al sindicato, pues, ¿no? Llegábamos todo, la reunión aquí en lo que era la avenida Arequipa, ¿no? Ahora creo que está en un centro cultural de Movistar, creo. Y ahí nos reunimos todo, y de pronto empezaron a decirnos, ¿no? Bien claro que los estaban representando, o sea, los que querían ser los líderes de este sindicato, pues eran gente de los dueños de Telefónica, ¿no? O sea, no brindaban ninguna seguridad. Y cuando los mismos líderes no brindan esa seguridad, no tiene respaldo, pues, ¿no? Y se quedaron sin respaldo los que propiciaron esta iniciativa del sindicato, ¿no? Claro. Ahora, ¿Ok? Pero sí. ¿qué tienen en Dime, común dime. estas tres anécdotas? Que las tres coinciden en algo, ¿no? En esta precariedad laboral en la que hemos caído en el siglo XXI. Cuestión que se combatió en gran parte del siglo XX, finales del siglo XIX, porque el movimiento obrero es un fenómeno social, político, hasta económico, porque tiene que ver con la revolución industrial, como decía Carlos justo cuando se fue la señal y nadie lo escuchó. Perdón, Carlos. Siglo XVIII. Claro, y este fenómeno tiene un objetivo principal, ¿no? Que es buscar el bienestar de su colectivo, no del individuo, no del grupito, Así es. sino del colectivo. Y esa es una de las particularidades que ha presentado el movimiento obrero en general, ¿no? En el mundo y particularmente en el Perú, ¿no? Es esa mirada colectiva, sindicalista tan cuestionada, pero que ha servido para que, a partir de la lucha de un determinado grupo, se puedan conseguir leyes que han beneficiado a todos los trabajadores de una determinada región, en este caso de Perú. Y para darle paso a ustedes, mando saluditos acá a la gente que nos está acompañando. Nos mandaban saludos desde hace un buen rato ya. Mariano Rodolfo Salas Quispe, el famoso guapo. ¡Oh! ¡Oh, el Pochito! Ven, por fin, Un Pocho. abrazo para Pocho. Marco Negrete también nos está viendo desde Tarma, ¿no? Nos acompaña de Tarma. Y Ya era Carlos hora. García Pardo también manda saludos. Saludos para todos los que están acompañando y para los que están compartiendo este contenido del movimiento obrero en el Perú. Lo que Dale, tú dale. te referías lo que tú te referías a buscar el bienestar es porque hay escasez de eso. Y lo describe Mariatti en los 7 ensayos, cuando habla pues de la sociedad peruana de fines del siglo XIX, ¿no? En el sistema laboral, imagínate, todavía se habla de llanaconaje, ¿no? Se habla de enganche, De correrías, de habilitaciones. correrías. Montaje, ¿no? A principios del siglo XX, Así es, imagínate. así es. Entonces, a finales ya de ese siglo XIX lo describe bien Mariátegui, y que, bueno, estas ideas que también, perdón, estas ideas que están ingresando por el Callao, esto del sindicalismo, el anarcosindicalismo, que ya se habían formado fuertemente en Chile, en Argentina, ¿no? Ingresan por el Callao. Entonces, hay este choque, ¿no? De estos trabajadores que vienen con esa herencia que describe Mariátegui, con esa herencia y estas nuevas ideas, pues, ¿no? Entonces, abren sus ojitos a que hay una posibilidad para tener mejores condiciones para tu día, pues, ¿no? Un ejemplo, no había jornada laboral, no existía la jornada laboral, ¿no? Entonces, ahí aquí en el Perú, comienza el verdadero movimiento obrero, pues, ¿no? Claro, y ahí hay una frase Claro. que es fuerte, ¿no? Que es la conciencia de clase, que se ve mal Así por es. el discurso, pero es que tomaron conciencia como grupo trabajador
de las carencias que tenían. Eso es tomar conciencia de clase. Y es lo que ocurrió, pues, ya a fines del siglo XIX, como decía Carlos, ¿no? Mandaban una foto en el chat que no he podido subirla. ¿Se acuerdan? ¿La del sindicato? Claro. Ah, de panaderos. De panaderos. De panaderos. Que, ojo que costó mucho también, porque ya cuando ya las ideas anarcosindicalistas entran aquí al Perú, existen las primeras huelgas, ¿no? Las primeras huelgas de tipógrafos, de textiles, de panaderos, pero que justo se dan durante el gobierno de Piérola, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, y este gobierno de Nicolás de Piérola se confabula, ¿no?, con los dueños, y en cada una de esas huelgas, ¿ok?, en cada una de esas huelgas, los acusa de sabotaje, ¿no? Qué raro, hasta ¿no? que los... Sí, qué sabotaje. Y qué, digamos, qué cotidiano también se me ha traído acá la idea. Pero ya para el siglo XX, estas ideas de huelga, inclusive se ven mejoradas, porque se aprende. Por ejemplo, hay una huelga de panaderos, que es creo que es el de Lima. La Estrella del Perú. Así es, donde ellos no salen de su lugar de trabajo. Se gastan la levadura, se gastan la harina, ¿de acuerdo? Y una vez que terminan, salen, ¿no? Salen a esta huelga. ¿Para qué? Para evitar que haya otra vez este tema del sabotaje, ¿no? Sean acusados de sabotaje. Ya digamos que la idea, ¿no?, del movimiento obrero, de la huelga, ya está tomando más cuerpo aquí en el Perú a comienzos del siglo XX, ¿no? Claro, ahí hay una particularidad en el movimiento obrero, ¿no?, de fines del siglo XIX y empezando el siglo XX, es que empiezan a desarrollar una serie de acciones para organizarse. Primero fue la negociación. Los obreros no eran personas desinformadas. Los obreros no eran, para nada. Los líderes, por lo menos, eran muy leídos, ¿no? De origen italiano. En debate con grandes intelectuales de la época, ¿no? Así es. De origen italiano, muchos de ellos estaban al nivel de los intelectuales más mentados de principios del siglo XX. Pero junto a esa capacidad de negociación también estaba la sindicalización. Si algo lograron fue convencer al colectivo en el que se movían, por ejemplo, todos los panaderos, para ponerse de acuerdo, cerrar filas y en conjunto sostener el reclamo. Hoy tú no puedes hacer eso. Un reclamo. Claro, hoy tú haces un reclamo y volteas y no hay nadie a tu espalda, ¿no? Sí. Te quedaste solito. Hay una frase Carlos y a mí, por ejemplo, que con este tema del sindicato en algún momento, ¿no? Y a los claro, que estaban ahí. Hay una frase, hay un nombre que se llama Solidaridad Obrera, ¿no?, que nació en el finales del siglo XIX y se acrecentó, pues, para el siglo XX. Pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se logra el descanso semanal? ¿Sabían? ¿Cómo se logra el descanso semanal? No fue aquí en el Perú, pero llegó por el Callao esa idea. ¿Ok? Hay un diputado, Alfredo Palacios, en Argentina, ojo, en 1896, el Partido Socialista Obrero Argentino, llega a ser diputado, es el primer diputado socialista de toda América Latina. Y este diputado Palacios es que logra en Argentina, ¿no?, impulsar esa ley del descanso semanal. Por eso dijimos que Argentina, Chile e Italia son los que van a traer estas ideas sindicales, claro, y que ingresan por el Callao. Así es. Por los puertos. Carlito, no lo hemos dejado hablar, Carlos. Me parece extraño. Claro, sí. Henry, Marco, una consulta y también para los que nos siguen. A la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿ustedes saben por qué le decían proletarios? Pues tienes 3 problemas nomás, ¿no? Así es. Sí. Tomo nota, de soluciones, hermano. Repítela para los seguidores. No, eso es... Claro, ¿por qué a la clase obrera lo llamaban proletarios? Ahí está. Pregunta para... Claro, estaba elaborando un material justo de la Revolución Industrial del siglo XVIII, ¿ya?
y comencé a buscar, a leer, ¿no? Entonces la clase obrera no tenía ningún bien salvo sus hijos. Su prole. Nada más. Y la prole. La prole. Exacto. Entonces ahí, ¿tú eres dueño de qué? De tus hijos. Entonces eres el proletario. No tenía más nada, ¿no? Es tu fuerza de producción. Claro, el único que puedes producir, ¿no? Eran tus hijos, eras dueño de tus hijos, ¿ya? O al menos te decían papá, ¿ya? Entonces de ahí viene lo que es la prole. Entonces siempre buscaba, ¿no? ¿Por qué le decían, o por qué lo llaman proletario, ¿no? Y siempre me quedó eso, ¿no? Y como uno siempre lee, nunca se deja de aprender algo nuevo, ¿no? Claro. Y recuerda que se quiso más, que quisieron pues formar la Internacional Socialista, ¿no? La unión a nivel mundial de la clase trabajadora. Pero hay un común denominador, ¿no? La falta de unidad hizo que la primera internacional fracasó, ¿no? Pero era la idea de formar, por eso la frase, ¿no? Proletarios del mundo unido, ¿no? Fracasa. Y claro, y Marco hablaba, María Di participó, ¿no? En Italia, ¿ya? Durante la época de Leguía, en 1922. Entonces, ahí tenemos aquello, ¿no? De la lucha, cómo llega al Perú el anarcosindicalista. Primero en el Perú, ¿te acuerdas, Henry? No fueron los sindicatos o la agrupación de trabajadores, era que el cooperativismo, que nos estamos olvidando. Yo recuerdo los amigos de mi hermano cuando estaban todavía en el paso a los años 80, había una carrera que ya no existe, ¿no? Y varios postulaban ligados al partido aprista en Villarreal. Cooperativismo. ¿Te acuerdas de esa carrera? ¿Se acuerdan de esa carrera? Cooperativismo. No, yo todavía no había nacido. ¿Ya? Ya, venía pues, ¿por qué? Por dos. Ejemplo de la reforma agraria, ¿no? Entonces, llega al Perú primero el cooperativismo, luego toda esta lucha. Y lo que nuestros seguidores habría que explicar, ¿no? Lo que decía Henry, no se enseña en algunos colegios, no se profundiza, es que muchos creen que las leyes sociales ha sido pues un regalo presidencial, no, ha costado vida, ha habido lucha, es lo que Henry decía antes, nos echábamos 3 horas explicando. Hoy los alumnos creen, qué bonito presidente que dio las 8 horas para los trabajadores del puerto. No, el otro fue mejor porque dio la ley a nivel general, ¿no? Y creen que al presidente se le ocurrió o su corazoncito le salió, no, costó vidas. No, sí. Ahí tenemos al mártir de qué, de la lucha obrera, ¿no? Florencio Aliaga. Claro. Tú te vas. Delfín Lévano, acá cierro. ¿no? Delfín Lévano. Claro. Víctor Caracciolo. Sí, hay un vals hermoso. Lo iba a poner, pero por el tema del copyright dije. Sí. Mejor no nos arriesgamos. Acá corto un ratito. Si ustedes van a Vitarte, el cementerio de Vitarte, que tuve una vez la suerte de ir, está en una hondonada. Y a la entrada están todos los que lucharon pues por las 8 horas. Parece una visión histórica, ¿no? Ir, conocerlo, ¿no? Ahí están todo lo que fue pues la huelga de los trabajadores textiles, que ahora es un centro comercial. Claro. Ahí para redondear lo que has dicho, Carlos, para que nos entiendan nuestros seguidores, los que están acompañándonos, los que van a ver después la repe, los que van a compartir el contenido, el movimiento obrero no es puramente repetidor de acciones, sino que es un movimiento que va tomando conciencia y además va recibiendo influencia ideológica, ¿no? El socialismo del siglo XIX, ese socialismo utópico que fue madurando en Europa, llega a América y genera este impacto. Y hay un momento de quiebre con el anarquismo. González Prada, estaba buscando a González Prada para leer El obrero y el intelectual, pero González Prada amarra bien esta parte de la historia. Sin embargo, luego de la Primera Guerra Mundial, el triunfo
de la URSS y el modelo que propone hace que haya un conflicto de intereses y esto generó fisuras. Lamentablemente esto generó división. Pero más allá de esa división ideológica, lo que sí hay que entender es que, y por eso es que en el tráiler que lanzamos durante la semana sobre el movimiento obrero, se especificaba eso, ¿no? Que los líderes sindicalistas, que los líderes obreros durante gran parte del siglo XX fueron personas leídas, personas instruidas, preparadas en temas sindicales. Probablemente muchos de ellos no hayan terminado la primaria, no hayan hecho estudios de secundaria, pero vaya que leían sobre su tema, conocían muy bien sobre su tema. Y eso es algo que hay que rescatar del movimiento obrero en el Perú. No me he tomado el trabajo de revisar en otras latitudes, pero específicamente en el Perú sí tenemos esto que destacar, ¿no? Para reconocer. Interesante, interesante. Así es. Ya, ahora, estaban... Sigue. Sí, estábamos viendo, y ahí hemos conseguido los tres, ¿no? El movimiento obrero cobra fuerza a principios del siglo XX y nuestros seguidores, Dios mío santo, y Movistar, pórtate bien. A principios del siglo XX, ¿qué teníamos? Gobiernos civilistas. Son los tiempos de la República aristocrática. Del apogeo de la agroindustria, de la explotación máxima que se puede haber dado en aquel entonces probablemente. Y entonces, en un contexto de maltrato, de abuso, de desigualdades, de carencias, obviamente estas personas que se estaban nutriendo con estas nuevas ideas, pues salieron a reclamar. Y vaya qué reclamos, ¿ah? De los primeros, ya los mencionaban, ¿no? La ley de 8 horas de trabajo que se dio en el Callao inicialmente. Y el Dársena y el Muelle. El Muelle y la Dársena del Callao. Durante el gobierno de Billinghurst. Claro. Qué importante fue la figura de Billinghurst, ¿no? Qué importante. Yo creo que sin Billinghurst no se hubiese conseguido, porque miren hacia atrás, cuando estaba Leguía todavía. Porque hay protestas en el gobierno de Leguía. Claro. Hay creo que un intento para la ley de contra accidentes, me parece, con Manzanilla a la cabeza. Claro, eso fue durante el primer gobierno de José Pardo. Ya. El primer gobierno se hace pues todo una problemática pues obrera. Y es ahí donde se le encomienda. Claro, se le encomienda a José Matías Manzanilla hacer un estudio sobre reclamo obrero. Un profesor me dijo en la universidad que ese estudio terminó en un tacho. ¿Por qué terminó en un tacho? Porque sí tenía razón y no convenía para esa época pues aprobar leyes sociales. Porque si el estudio hubiera sido favorable para los hacendados, para la oligarquía, tal vez lo hubieran publicado. No sé si este profesor que nos contó que estamos, decía o lo dijo en broma, ¿no? Estamos, ¿ya? Así es. Sí, no, te decía que era importante. Zenón Vargas. La figura de Billinghurst para lograr este primer paso. Claro, es que era el Partido Demócrata Reformista. Ajá, así es. Claro, y bueno, ya luego de leyes, pues, ¿no? Porque mira, ya para el 19, ya con toda la presión de la post-Gran Guerra, la debacle del civilismo, José Pardo en su segundo mandato, bajo presión, tiene que aprobar algunas medidas. Las 8 horas a nivel general se están aprobando en su gestión, ¿no? Pero eso ya suena de negociación, ¿no? O sea, como para continuar, visión al futuro, a ver, los obreros pueden votar por nosotros, ya lo veo así, ¿no? Claro, pero, o sea, una cuestión política. Dale. Sí, hay una cuestión política. Y junto a esta van llegando otras medidas, por ejemplo, el trabajo, la reglamentación del trabajo para mujeres y niños. Así es. Lo siento ausente. Claro. Perdón, todo es que lo vestigo. No, te decía que las reglamentaciones
eran más para los varones, ¿no? Y no había esta reglamentación para el trabajo de la mujer, pues se pensaba que la mujer tenía, ¿no?, la obligación de estar en casa y no tenía que ir a trabajar, ¿no? Pensamiento muy antiguo, pero era el del momento, pues, ¿no? Entonces Claro. no se reglamentaba ese tipo de trabajo. Es que, ¿qué sucede? Acuérdate lo que trataba de explicarle, ¿no? El trabajo al destajo. Si tú producías, entonces la gente madrugaba, iba a las fábricas, a los talleres, hacía cola. El capataz decía, ¿no? 50 vacadas, 50 operarios necesitamos, y contaba, ta, 49, 50, chao, ¿no? Por eso la gente reclamaba, ¿no? Le, este, madrugaba para tratar de alcanzar una vacante. Entonces, te inscribías, ¿cómo te llamas? Marco Antonio García Camones, listo, ya estabas inscrito. Terminada tu jornada laboral, recibías en el momento el pago, ¿no? Y no había que, no, este señor Henry trabajó muy bien el día de hoy, vente mañana, no. Era cubrir una plaza, ¿no? Y lo demás, chao, ¿no? Claro. Entonces, la gente madrugaba. Ahora, alguna vez escuché una anécdota. ¿Por qué reclamaron los panaderos? No son las épocas de hoy, ¿no? ¿Qué sucedía? Para obtener una vacante en alguna fábrica, en algún taller, madrugabas. A las 5 de la mañana, cuando salías a trabajar, el único negocio abierto era la panadería. No estamos en el 23, ¿ah?, donde hoy compras hasta en metro, compras tu pan. A las 5 de la mañana, pero es verdad, a las 5 de la mañana el único negocio, entonces comprabas tu pan. Entonces te ibas comprando. Pero si paraban los panaderos, generaba el malestar de todo tipo de clase trabajadora. De ahí viene, por eso uno de los primeros reclamos son de ellos. Entonces, esto generaba ¿qué cosa? Que si paraban los panaderos, paraban todo tipo de trabajadores, porque iban a sentirse incómodos al no encontrar ese pancito para llevar al trabajo. ¿Tú te imaginas un obrero que se rompe el brazo? No le pagaba, te pagaban el día y chao. Chao. O sea, uno mismo tenía que curarse. Claro, el descanso médico, la atención dependía de ti mismo. Así es, Claro, increíble. por eso es que, producto de estos reclamos, va a aparecer la ley contra accidentes de trabajo. Así es. Años Y hoy, décadas después todavía. Y hoy Sí. hay varios que por un dolor de cabeza no van a trabajar. Sí. No me digas que no. Ahora, antes que no gane, ya no quedan 8. A veces el trabajador, discúlpame, pero a veces el trabajador abusa, pues. Sí, claro, siempre a sacarle la criollada peruana. Nos puede ganar el tiempo, y quiero decir, todas estas luchas sociales, todo la formación de ese gremio, sindicatos, recuerden que se vino abajo con la flexibilización laboral del señor Fujimori, ¿no? Que se acabaron los gremios, los sindicatos, y contrataron lo que eran las service. Así es. Claro, eso ya estamos hablando de los 90. Ojo que los service ya estaban en la época de ¿cómo se llama?, de Alan García. Claro, pero tomaron más impulso. Pero en que en la Constitución del 93 se trae abajo pues la estabilidad laboral. Claro. Porque esa estabilidad laboral que había logrado en el gobierno militar, ¿no? Se lo trae abajo totalmente la Constitución del 93, ¿no? Por eso que nosotros empezamos a llenar los recibos por honorarios. Lo que pasa es que los obreros habían conseguido mucho en el siglo XX, no solo el seguro contra accidentes, sino el descanso dominical, el descanso por 1 de mayo, vacaciones, ¿no? Servicio de salud, atención de salud, y aparece seguro social, el hospital del obrero y el seguro social del obrero. Después de esto vienen Benavides, claro, el seguro social del empleado. Odría. Viene la gratificación por Navidad y Año Nuevo.
También. los aguinaldos. O sea, miren todo lo que consiguieron durante el siglo XX los obreros, no solo dialogando, porque en algún momento utilizan la estrategia de la huelga, y la huelga fue fundamental. Hay huelgas que son históricas en el Perú, ¿no? Y creo que de alguna de esas lo mencionamos en un momento, pero esta forma de organizarse y de protestar ya en el extremo con las huelgas era muy potente, al punto que la Constitución amparaba el derecho a huelga, y si un grupo de empleadores, de trabajadores, se organizaba y convocaba a huelga, el resto acataba. Hoy no se puede hacer eso. Se pronunciaba, ¿no? Y apoyaba. Lo que dijimos hace un momento, ¿no? La solidaridad obrera. Pues. Claro. Okay. Hoy ya no se ve eso. Hoy ya no se ve eso, pues, ¿no? Henry, por Marco, ejemplo, hice un ejemplo de que, por ejemplo, en el sindicato de profesores, los profesores contratados o los profesores de colegio particular no pueden participar. No pueden participar, ¿no? Pero ya una vez que eres ya nombrado, ¿no? Dicen que hasta te mandan tu cartita por tu cumpleaños, ¿no? Claro, me acaba de hacer recordar, y que a lo mejor de ahí termino yo, cuando yo tuve un problema con la institución que hemos trabajado los tres juntos, yo me retiré 2 días, y un amigo mío, Adrián Jaime, me llevó a otra institución de un dirigente de la U que lo llamaban Perro Flaco, y yo iba 2 días a dictar, y un día me llaman 2 amigos, ¿ya?, el gran Peter Cuyán y se me va el nombre del físico que tiene su grupo de estudios, Aníbal Malca. Y me llaman, entonces me dicen: Carlos, después de recreo todos los profesores vamos a parar porque no nos están pagando. Te avisamos si es que quieres participar, porque tú vienes por horas, pero nosotros tenemos toda la semana. Y siempre mi espíritu rebelde, ¿no? Le dije: yo estoy con ustedes. ¿Ya? Entonces, todo el recreo estábamos todos los profesores afuera conversando, riéndonos. Tocó el timbre y el coordinador, que más quería ser coordinadora, la Sara dice: ya, profesores, pasen a sus aulas, si no los agarro a patadas, decía, ¿no? ¿Ya? Siempre el coordinador es así. Igualito, ¿ya? Claro, tanto tiempo anda, que eres mi amigo. ¿Ya? Ahora, entonces, no vamos a entrar. Y esto se había generalizado con todos los locales. Y había un profesor de geometría, flaquito, dijo: sí, ahorita vengo, voy a ir a sacar mis cosas. Se metieron al aula. Ahorita vengo. 2 profesores se metieron al aula a seguir dictando. Y nosotros marchamos al otro local de Universitaria, de ahí tomamos taxi a Washington. Y fue un bailón. Ahí se paró, ¿no? Y ahí logré una gran amistad con estos 2 personajes. Un saludo si nos están viendo, sí, con Aníbal Malca y Peter Cuyán. Ese es el espíritu de cuerpo. Pues. Y le decía, o sea, todo esto hasta el año 93 tuvo mucha repercusión, porque la legislación peruana consideraba, y a veces en exceso, al movimiento sindical. A partir del 93, la precarización en la que ha caído el sector laboral es tal que ha quedado legitimado en la Constitución. La Constitución le da ese beneficio al empleador, le da esa facultad. Y aunque no se han prohibido los sindicatos, estos prácticamente no existen. No tienen mayor representatividad. Antes la CGTP convocaba a una huelga y era la señora huelga. Hoy la CGTP convoca huelga y hay 20 personas en la calle haciendo bulla, no encuentra más. Henry, ¿tú te acuerdas lo que está diciendo? La gente se preguntaba: ¿hay carro? Tú salías y la ciudad era, ¿qué? Un pueblo fantasma. Claro. Sí, es verdad. Paro de transporte, ¿no? El sindicato de transportistas ha convocado a paro de 48 horas. Te fregaste. Fuerte.
Fuerte, fuerte, No hay que me fuerte. voy caminando y Sí. encuentro No, no, una no, no. combi, No nada. no había nada, nada. La gente caminaba, Sí, pues, no había es verdad. carro. Claro, y Ujú. desde cuándo más o menos esto viene desde que los frentes empiezan ya a fracturarse. Así como hay una CGTP, nació después una CTP. Claro, eso fue Claro, con Prado Garteche. y tiene Y que ver ese era un con sindicato el aprista. pensamiento socialista y el pensamiento Henry. aprista. Hay una distensión fuerte ahí y producto de esta confrontación Ajá, Ajá. ideológica terminan peleando. claro, Pero esto no pasó a mayores. era ganar el apoyo de... Claro, Sigue. no pasa a mayores durante esos años, ¿no? Pero ya en la década del 90 sí se hizo evidente la Así fractura. es. Hoy, y ya nos ganó la hora otra Era vez, más rochoso. hoy no Lo solo que es pasa más es que, sí, sí, rochoso, dale, dale. sino que además los sindicatos, algunos, no sé si todos, pero algunos sindicatos se han lumpemizado al punto que hoy, por ejemplo, el sindicato de construcción civil no va a Oh, Construcción negociar los civil. puestos de oh, trabajo, piden cupos, van sí. te exigen un Y, cupo y, o una y se ha cantidad de convertido trabajadores que ellos te imponen. en una, se ha convertido en una mafia, ¿no? Sí, pues, Claro. Y los otros sindicatos, a partir de los años 90, ya pasaron a ser observados, ¿no? A ser vigilados. Pasan, digamos que, a ser sospechosos de todo, ¿no? claro, hay, Y hay hasta hoy, creo, una ¿no? Y hasta hoy. estigmatización de los líderes sindicales, desaparecen, los ejecutan Así es, así extrajudicialmente, es. lo más fácil, ¿no? Los acusan de terrorismo, ¿no? Y el terruqueo es asqueroso, porque cualquier es terruco, además tú terruco, yo terruco, nosotros terrucos, Así es. se ha vuelto moneda El corriente. que protesta es Terruco. Sí, pues, exacto. Ujú. O eres caviar, o eres terruco. Una de dos. ¿Por qué? Porque pensamos distinto. Pero miren, qué Es importante, que las grandes transformaciones, sí, pues qué importante que estas grandes transformaciones que señala Carlos hayan llegado de gente que en su momento no pensó en su beneficio personal, sino pensó en el bien común, pensó en los demás, y no en los demás de manera inmediata, sino en los demás a futuro, ¿no? Estaban construyendo algo A futuro. a Así futuro, es. claro. sabiendo que muchas de las cosas por las que peleaban, ellos no las iban a disfrutar, pero sabían que estaban empezando el camino, y eso es importante. Y es pero algo era que una convicción. no se trabaja, la convicción, Así es. el sentido de cuerpo, el convencimiento de que lo que estás haciendo es lo correcto, y porque hay confrontación de ideas, hay discrepancias, pero a ese nivel, a un nivel de ideas. Eso ya no se ve hoy. Lamentablemente eso se ha perdido. Cada vez la gente lee menos, y como decías tú, ¿no? Las 8 horas en tal gobierno, 8 horas general en tal gobierno. Sí. El dato, básicamente, ¿no? Y no Claro. se ve qué hubo atrás. Creen que es regalo presidencial. ¿Cuánto se hizo para conseguir esa línea que ahora aparece en un texto? Y es preocupante, ¿no? Porque no solo es el tema del movimiento obrero, Claro. lo podemos llevar a otros temas, al tema del terrorismo, al tema de la corrupción, al tema de la ciudadanía activa en el Perú. Podemos llevarlo a muchos niveles, pero estamos cayendo en eso, ¿no? Los textos escolares cada vez se parecen más al Twitter, porque la información cada vez es más reducida, ¿no? Cada vez es más escueta, y con menor Más capacidad compendiada. para que analices, para que disciernas, para que discrimines lo que estás leyendo. Muchachos, la hora. Claro. Sí, antes que Como nos gane siempre. la hora, a Denis Sunón, en Católica, hizo 2 trabajos ya sobre el movimiento obrero, recomendar a leer, o en el libro, pues, Historia del Perú Contemporáneo, de Carlos Contreras y Marcos Cueto. También es, tiene ley. que, claro, ahí tienes los inicios de la protesta obrera en la página 225.
Y hay Así una es. pequeña lecturita en la página 227 para los que nos están siguiendo y nos piden bibliografía. De cajón. Ah, sí, Y, claro, ojo, hay que ojo. leer. Y bueno, yo también he sacado unos datitos de este libro de Virgilio Roel, El Perú del siglo XIX. Excelente en la parte, sobre todo, que hemos hablado, esta de las huelgas, ¿no? Ujú. Muy bien, señores. Listo, El tiempo es muchachos. tirano. La Así próxima es. semana sí es lunes. Y un tema recontra picante, ¿ah? Sí, 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 Ot- de cajón. Con rocoto incluido. ¿Cuál? Recontra picante. ¿Mi cumpleaños? Ya, listo. No, su Ya, cumpleaños del listo. señor. En pleno cumpleaños vamos a salir. Lógico. Festejaremos acá, pues, virtualmente. Ya, no hay Ya. problema. Como Bilardo, Ya. saco mi botella de champán. Listo, muchachos. Así es. Yo vengo a Listo, festejar. Marco, Henry. Listo, ok. Gracias. de Saludos nuevo. a nuestros seguidores. Invitados, sí. Ya, claro. Programa 14, ¿ah? Falta poco Ojo, para el 20, falta poco programa para el 20. 14. Ya, Falta poco para el ya 20. viene el Quino, ya viene el Quino. Así es. Ya Vamos llega. Un a abrazo para todos. festejar. Cuídense Así es. mucho. Igual, cuídense. Vamos a tener Que todo grandes sea invitados. felicidad y como siempre, a triunfar. Grandes invitados para el programa 20. Vámonos. Así es.